¿Ok? Esta semana vamos a terminar la página de la semana pasada. La semana pasada terminamos en la pregunta número 7, o 6, mejor dicho. Para aquellos que no vieron la semana pasada, se tituló Jesús, el autor de la vida. Y terminamos con, hay veces que no tomamos a Jesús en cuenta. Hablamos sobre lo que Jesús trae a la mesa y terminamos con, hay un problema. Una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, bueno y respetado dentro de la comunidad. Nicodemo era un fariseo. Y un fariseo, para aquellos que no saben quién es un fariseo, los fariseos en aquellos tiempos, cuando pasaba la gente, levantaban las manos y se ponían a orar. Pero cuando se iba la gente, bajaban las manos. Es decir, que nomás se ponían a orar cuando la gente los miraba. Eran presumidos para las cosas de Dios. Enseñaban algo que realmente no eran. Terminamos la semana pasada con eso. Esta semana empezamos la página número 2, abajo dice número 7, pero viene con concordancia. La pregunta número 7 dice, ¿era necesario nacer otra vez porque estábamos, y tiene un blanco, y tiene un blanco? Si usted tiene su Biblia, vamos a abrirlo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Si no tiene Biblia, se lo voy a poner acá arriba. Si usted quiere estudiar esto en casa, le recomiendo, si no tiene Biblia, baje la aplicación La Biblia. Android, iPhone, todos la cargan. Dice, era necesario nacer otra vez porque estábamos, y dice en blanco. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otro tiempo, dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Dice, era necesario nacer otra vez porque estábamos, si usted quiere llenarle, dice, estábamos muertos. Hay dos en blanco aquí, estábamos muertos, dice, y en pecado. Número 7. Es necesario nacer otra vez porque estábamos muertos en pecado. Cuando hablamos la semana pasada sobre nacer de nuevo, hasta que no nazcanos de nuevo, estamos muertos en pecado. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice estamos muertos? Nosotros volvemos a nacer de nuevo cuando aceptamos a Cristo dentro de nuestro corazón. Cuando uno le abre su corazón y lo acepta dentro de su corazón, hablamos la semana pasada, el libro de Romanos capítulo 9, versículo 10, dice, si tú crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Cuando la Biblia dice serás salvo, es decir, has aceptado a Cristo en tu corazón y naciste de nuevo. Es decir, ya no estamos muertos y en pecado. Si le seguimos leyendo, ¿cómo éramos? Dice el libro de Efesios, capítulo 2, nos vamos al versículo 3. Para aquellos que no tienen Biblia, lean conmigo aquí. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y aquí va un poco de largo aquí, pero quiero que entiendan lo que estamos leyendo. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos.
como los del mundo, como los que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón. ¿Alguien aquí sabe la diferencia cuando aceptas a Cristo en tu corazón y cuando no lo aceptas? ¿Alguien aquí ha aceptado a Cristo en su corazón? ¿Cuál es la diferencia? Pues para mí es como estar muerto en vida, porque uno vive, pero como, por decirlo, sin sentido. Ok. Sin nuestro Dios, pues, que Él todo lo transforma. La diferencia es que uno trata de ser más como Jesús. Jesús vino, hablamos la semana pasada, mas los suyos no lo recibieron. Pero aún así, aunque no lo recibieron, Jesús amó a su prójimo. Ya vemos una diferencia. Jesús fue diferente porque amó a su prójimo. Cuando dice, como ellos, no sé si conozcas a alguien que le guarda rencor a su prójimo. Queremos ser más como Cristo. El punto de ser más como Cristo es leer nuestra palabra y ver cómo fue Cristo. Dice la Biblia que Jesús estaba entre ellos, pero no era como ellos. Había una diferencia. Si tú conoces a alguien que conoce a Cristo, debería de haber una diferencia en quien alguien que conoce a Cristo y quien no conoce a Cristo. Debería de haber una gran diferencia empezando con el amor. Ahora, vamos a leer aquí, dice, la evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión y el rencor que hay entre familias, vecinos y compañeros. No logramos controlar los malos deseos. Con egoísmo y orgullo decimos, yo primero, soy mejor. Vamos a donde empecé hace rato. Cuando tú conoces a Cristo, eres más humilde de lo que eras. En vez de compararte con alguien, compárate con ti mismo. Antes yo era bien orgulloso, ahora ya no soy tan orgulloso. Antes yo odiaba a mi vecino, ahora ya de perdido le digo, hi, good morning, que Dios te bendiga. Una diferencia cuando entra Cristo a tu corazón. Y si nos vamos al versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, y vamos al 5, que es la pregunta número 8, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. La pregunta es, aún así, Dios nos dio. La contestación viene siendo, Dios nos dio vida. Yo sé que usted no estuvo aquí la semana pasada. El vivir aquí en este mundo es pasajero. ¿Qué es lo que vive la gente normalmente? 80 años, 100 años, no más, si es que llegamos. La vida espiritual no empieza hasta que nos entierran o hasta que venga Cristo por nosotros. O sea, aquí estamos como quien dice pasando un examen, preparándonos para cuando Cristo regrese por su iglesia. Y yo sé que se le va a hacer un poco raro porque no oyó la semana pasada, pero le recomiendo que la escuche. Aún así, Dios nos ha dado vida. ¿Vida con quién? Vida con Cristo. ¿A qué se refiere? Una eternidad en el cielo, por los siglos de los siglos, una eternidad. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia. ¿Alguien aquí sabe lo que es gracia? ¿Usted sabe lo que es gracia? ¿Usted sabe lo que es gracia? Para mí es bendición, ¿no? ¿Ok? Ahorita vivimos por gracia, pero antes de Cristo vivíamos por la ley. La ley era ojo por ojo, diente por diente. ¿Me la haces? Ya esa sonrisita, me la haces, me la pagas. Así era yo antes. ¿Verdad que sí hay diferencia? Y ahora digo, no, tú sabes Dios, tú conoces mi corazón y todo te lo dejo a ti. Entonces, Moisés era por la ley.
Y le voy a explicar por qué. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba al pueblo de Israel y el pueblo de Israel hacía lo que decía Moisés porque venía de Dios. Vino Cristo, murió en la cruz, se cae el manto, ahora estamos por la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Ahora Jesús puede hablar personalmente con usted, con ella, con él, con ella, y ya puedes sentir el Espíritu de Dios dentro. Por ejemplo, estás pasando por un problema y a través de la gracia de Dios puedes sentir la mano de Dios. ¿Alguna vez has estado pasando por un problema y sientes como que te dan ganas de llorar? Y en ese momento, cuando te dan ganas de llorar, hay veces que uno se pone a orar. Señor, ya no puedo, estoy cansado, hasta aquí llegué, ya no puedo, quítamelo porque no. Son cosas reales, son cosas que pasan en la vida. Eso lo que uno siente en ese momento es el Espíritu Santo fortaleciéndote. Y es lo que está diciendo cuando dice, por gracia ustedes han sido salvos, por gracia, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Ahora, si se fijan en el papelito dice Jesús el que da vida. El número 9 dice, Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. En Juan 3:3, ¿cómo nacer otra vez? Lea Juan 3:16 y 18 al 18 y lo voy a poner acá arriba. Todos aquí hemos leído el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, cada aquel que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Pero muchos de nosotros paramos ahí y no seguimos leyendo. Dice aquí, ¿qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros? Vamos a leerlo otra vez. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. En cuanto a la actitud de Dios, ¿qué nos dice este pasaje? ¿Qué le dice usted este pasaje de la actitud de Dios hacia nosotros? Amor. Tanto amó Dios al mundo, el mundo somos nosotros, que dio su Hijo unigénito para que muera en la cruz por nosotros. ¿Qué le vamos a poner ahí? En cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros, ¿qué dice? Que Dios nos ama. Póngale ahí en el número 9, que Dios nos ama. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios ofrece a través de Cristo? Si nos metemos al versículo 16, ¿qué es lo que Dios ofrece a través de Cristo? Póngale allí salvación. Número 9, parte 2, donde dice versículo 16, salvación. Jesucristo nos ofrece salvación. Dice más abajito, ¿quiénes son los que pueden tener vida eterna? ¿Alguien sabe la contestación? ¿Quiénes son los que pueden tener vida eterna según el versículo 16? Nosotros. Póngale ahí. Nosotros, la humanidad. Quiero que entienda lo que estamos leyendo. Vino Cristo y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida eterna. Voy a leerle abajito, dice, es importante notar que la vida eterna no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo, sino también a una vida ahora. Si leemos en Juan 5:24, dice que el creyente ya ha pasado de muerte a vida. Y a lo mejor se está preguntando cómo es que pasamos de muerte a vida.
cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú estás asegurando que el día que tú te mueras, vas a ir con el Señor. Ahora voy a explicarles algo. Es una cruel realidad, ¿ok? Pero es una realidad. En cada funeral que uno se para, siempre el sacerdote o el padre o el pastor, la mayoría de veces dice ya está en el cielo. Eso no siempre es verdad. Esa decisión es personal. Y yo no quiero asustar a nadie, lo único que quiero es que entienda. Usted pudo ver venir el día de hoy, ella pudo ver venido el día de hoy y escuchado de Cristo, y al salir para afuera agarra el papel y lo tira a la basura. No me interesa. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de hacer esa decisión. El que usted lo haya haber rechazado fue decisión personal. Eso es lo que es gracia. Nosotros decidimos si queremos aceptar y hacer la voluntad de Dios o si queremos andar afuera viviendo en el pecado, viviendo en contra de la voluntad de Dios. Eso es personal. Suena feo, pero sonaría más feo que se pare el pastor y diga, ese está en el infierno. Imagínense. No, ese ya está en el infierno, cuídense ustedes de no andar como este. Eso suena feo, pero es una triste realidad. La gracia nos conviene y no nos conviene. Nos conviene porque hay libre albedrío, uno puede hacer lo que se le dé la gana. No te conviene porque debido a ese libre albedrío puedes hacer una decisión que no te convenga. Juan 3:16, porque Él amó tanto al mundo que dio su Hijo unigénito. Jesús no tuvo por qué venir y sufrir lo que sufrió. La semana pasada leímos, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Él no tuvo por qué venir y sufrir. Estuvimos hablando la semana pasada, todos hemos visto la película La Pasión de Cristo. A mí me dieron ganas de llorar cuando yo estaba viendo esa película. Porque agarran los látigos y se lo dan y se le encajan en la carne y luego le da el jalón. Jesús no tuvo por qué lidiar con eso, pero lo hizo por amor a nosotros. Por amor a su creación. Por amor hacia nosotros. Número 10. Es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos. La pregunta es cierto que Dios vive enfadado y se entretiene castigándonos? Hay gente que cree así. Si nos vamos al versículo 17, dice, ¿qué desea Dios para el mundo? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces la pregunta, ¿qué desea Dios para el mundo? Salvarlo. Suena feo que hay gente que piensan que Dios está riendo ahí arriba cuando nosotros estamos pasando por desastre o desgracia, pero no es así. Dice, entonces, si una persona se condena, es por causa de, y vamos a leer el 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito. Y yo quiero que entiéndanos esta partecita acá abajo. El que cree en el nombre, el que cree en Él, no es condenado. ¿Quién es Él? Jesús. Si tú crees en Jesús, no vas a ser condenado. Pero el que no cree,
ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que trae Cristo a la mesa de nuestras vidas, es exactamente esto: salvación, amor, paz. ¿Alguna vez te has preguntado entonces por qué mi vida está al revés? ¿Por qué me pasan todas estas cosas a mí? ¿Por qué estoy pasando? ¿Por qué me quitaron la casa? ¿Por qué me quitaron el carro? ¿Por qué estoy pasando por cosas financieras? El que cree no es condenado. Ahí le va. Muchas veces Jesús permite que pasen cosas en nuestras vidas para que lo búsquenos. ¿Alguien no entendió lo que yo acabo de decir? No es que Dios te las mandó, Él permite que pasen las cosas para que tú lo busques. Y mi pregunta es entonces, ¿por qué lo permite? ¿Será porque no lo estamos buscando? Entonces, miren, hay muchos de nosotros que queremos una vida sin Cristo, pero queremos vivir con los beneficios de que como si lo tuviéramos. Ir a Cristo, espérame en esa esquinita ahorita, tengo que ir a trabajar, de ahí con los niños, de ahí a la cena. Si tengo tiempo, abro la Biblia, si no tengo tiempo, no pasa nada. Pasó el día número 1, pasó el día número 2, pasó el día número 3, pasó el mes y nunca buscaste de Jesús. ¿Y sabe lo que pasó? Jesús permitió tantito para que tú vayas y lo busques y te acuerdas dónde lo pusiste. ¿Alguien me está entendiendo? Si vamos al número 10, dice, entonces si una persona se condena es por causa de ¿qué? De no creer en Jesús. Si no crees en Jesús, automáticamente, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, dice, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y si nos vamos al número 11, lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Si tienes tu Biblia, vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 12. El libro de Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les di el derecho de ser hijos de Dios. Lo voy a leer una vez más. Mas a cuantos lo recibieron, o sea, quien lo recibe, a los que creen en su nombre, les di el derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos convierte? Creer. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo estamos en el 11? ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Todo esto da a lo mismo: creer y recibir a Jesús. Damos a lo mismo: creer y recibir a Jesús. Ahora, aquí nos hace una pregunta. ¿Qué quiere decir creer o recibirlo? ¿Alguien sabe la contestación? ¿Qué quiere decir cuando usted cree en algo? Ok. La fe. Hay muchas veces que usamos la fe en diferentes áreas de nuestra vida. Tenemos fe que vamos a ir al dealer y vamos a sacar el carro. Tenemos fe que vamos a ir y vamos a sacar una hipoteca para comprar una casa.
Ahí sí usamos la fe, nos ponemos hasta en ayuno y en oración para sacar lo que nos conviene. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir creer o recibirlo? Tener fe es creer en algo que no has visto. Da lo mismo. Cuando tú crees en Jesús, tú crees que no importa qué tan grande sea el problema, Jesús te puede ayudar a superarlo. No importa qué tan grande sea la circunstancia, tú y Jesús son uno. Él te respalda, no puede venir el enemigo a tumbarte porque Jesús es quien pelea tu batalla espiritual. ¿Qué es o qué quiere decir creer y recibirlo? Tener una certeza, primero de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, de que Él murió en la cruz por ti, completamente creer lo que dijo Jesús y lo que vino a hacer y aceptarlo en tu corazón. ¿Qué es? No lo tengo acá arriba. Joanna, can you look Romans 9:10? Se lo voy a leer, el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 10. Go ahead. Con confianza. Yes. En francés si quieres. No solo esto, sino también cuando... O es 10:9. 9:10, 10:9. Se los voy a leer, me lo sé de memoria. Dice, si tú crees con tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca, serás salvo. Creer en el Señor, no puedes confesar algo que no crees. Tienes que creerlo en tu corazón y luego confesarlo. Si seguimos leyendo abajito, dice, muchos dicen de mente, pero no de corazón. ¿Alguien sabe la diferencia cuando haces algo de todo corazón y cuando lo haces de la boca para afuera? Cuando tú haces o tú dices algo de la boca para afuera, es como un niño que dice, no lo vuelvo a hacer, para que no le diga nada a mamá y papá. Pero cuando está parado de enfrente de un juez, cambian las cosas. ¿Sí me están entendiendo? Dice, muchos creen, y dice abajo, dice, pare un momento a meditar sobre las implicaciones de esta lección. Yo quiero que usted se ponga a meditar en esto. ¿Cómo es su vida? ¿Está cansado de tratar de vivir bien, pero sin lograrlo? Hasta ahora, ¿cuál ha sido la actitud hacia Cristo? Y usted personalmente póngale allí indiferencia, rechazamos a Cristo, obedecemos a Cristo, solamente le tenemos un respeto pero de lejos, o no le has puesto mucho coco a la pregunta. Y estas preguntas son necesarias porque estas preguntas son las que van a definir nuestro futuro. Si tú has aceptado a Cristo, Cristo va a ir contigo y vas a contar con Cristo en un futuro. Últimamente, los números de gente que se suicida han subido. Los números del crimen han subido. La última vez que yo fui a la junta que tienen aquí en el centro, la policía ha reportado más y más robos. La violencia subió, los accidentes van subiendo, las muertes también. ¿A qué voy con todo esto? Este es un mundo
que ha decidido rechazar las cosas de Cristo. Y el mundo está pagando el precio por ver rechazado a Cristo. Entonces, si tú te haces estas preguntas personalmente, ¿cuál es tu actitud con Cristo? Puedes definir el cómo va marchando tu vida a través de si está Cristo o no está Cristo. ¿Has recibido la vida que Cristo ofrece? Ahí dice que sí, que no, no estoy seguro. Y esta es una pregunta importante, dice, si muera hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo, y el Señor pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Tú qué le dirías? Si tú el día de hoy sales de aquí y Dios no lo quiera, tienes un accidente y tú no logras ver el día de mañana, ¿a dónde vamos a ir? Todos vamos a ir a un lado. Y yo no se lo digo por asustarlo, se lo digo porque reflexionemos. Si Cristo llegara a venir el día de hoy, ¿iríamos al cielo con el Señor o nos quedaríamos aquí? Y es una pregunta súper importante, de suma importancia. Si tú no has aceptado a Cristo, tú puedes aceptar a Cristo el día de hoy. Pero no se trata tanto de aceptar a Cristo, sino seguir los pasos de Cristo y tratar de mejorar eso. Y uno pregunta, pues ¿cómo le hago? Cristo te habla a través de tú simplemente abriendo tu Biblia. Cuando tú abres tu Biblia, tú puedes ver ejemplos como gente en la Biblia, como Moisés, donde Dios le dio la victoria, como Josué, que Dios le dio la victoria. O puedes ver ejemplos como José, que pasó por tribulaciones, pero al último Dios le dio la victoria. O puedes seguir igual como estás ahorita. Mi pregunta es, ¿qué es lo que tú le vas a decir a Dios? Si tú quieres aceptar a Cristo, en esta noche tú puedes aceptar a Cristo. Yo les voy a pedir a los pocos que estamos aquí, les voy a pedir que cierren sus ojos y inclinen su rostro. Esta decisión es personal a cada uno de nosotros. Pero si tú quieres aceptar a Cristo en esta tarde, repite conmigo. Dile, Jesús, en esta hermosa tarde, yo he escuchado lo que ha dicho el predicador y quiero abrir la puerta de mi corazón para que tú entres. Te pido que tú entres a mi vida, sanes mi vida, renuevas mi vida y restaures mi vida. Reconozco que tú viniste y moriste en la cruz, mas no te quedaste ahí, al tercer día resucitaste. Jesús, te pido que tú laves todos mis pecados con tu sangre poderosa. Creo con mi corazón y declaro con mi boca que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entra a mi vida en tu nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo te recomiendo que de hoy en adelante abras tu Biblia. ¿No tienes Biblia? Habla conmigo después del servicio, yo te puedo regalar una. Puedes bajar la aplicación, la Biblia en tu teléfono. Te recomiendo yo el libro de Juan. Está en el Nuevo Testamento. El libro de Juan te va a explicar quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús aquí en la tierra y por qué lo hizo. Pero abre tu Biblia. Si tú realmente aceptaste a Cristo en tu corazón, Él quiere explicarte cómo vivir en la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a despedirnos de este lugar con una oración.
Bendito Padre Celestial, gracias Señor Jesús por todo lo que has hecho, Padre. Yo te quiero pedir por cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús. Te quiero pedir por cada uno de los que van a estar escuchando el mensaje a través del internet. Y te pido, Señor, por cada persona que va a repetir esa oración, Padre. Sácalos de la muerte, Padre, hacia la vida y permítelos caminar un camino derechito a tu presencia, Padre. Cambia su vida, cambia su mente, cambia su corazón. Te pido que tú nos permitas a cada uno de nosotros llegar aquí o a casa con bien. En tu nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos y te glorificamos. Amén. Gracias. Les quiero dar las gracias por venir el día de hoy. Primeramente, Dios.